Buenas, en esta oportunidad estaremos compartiendo las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Jehová llama a Samuel. Dice: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios, aún te añada, si me encubrieres palabra, todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dios añada bendición a su palabra. Nos encontramos en un pasaje muy curioso, en el sentido de que se encontraba el sacerdote Elí con el joven Samuel en el templo de Dios. Y me imagino que ya era bastante de noche y se disponían ambos, se disponían quizás a dormir, a descansar. Pero dice las Sagradas Escrituras de que Elí ya era viejo, avanzado de edad, y Samuel era un joven. Dice que Elí tenía sus ojos pesados, que ya sus ojos quizás ya estaban débiles, quizás ya no podía ver bien. Y en ese momento dice las Sagradas Escrituras que el templo tenía una lámpara y que la lámpara estaba por apagarse. Encontramos de que el sacerdote Elí era el responsable, era el administrador del templo, era el sacerdote en ese momento. Y dice las Sagradas Escrituras de que él era el que tenía el encargo de que la lámpara permaneciera encendida.
pero vemos de que en ese momento la lámpara se estaba ya casi apagándose y ya estaba él acostado. Encontramos a Elí con una disposición muy baja, en el sentido de que como sacerdote tenía que estar cuidando de todas las cosas que pasaran en el templo, de las cosas que necesitaba el templo. Tenía que estar a cargo detalladamente de todos los utensilios, de la administración, del cuidado del templo. Y vemos de que Jehová en ese momento se dispone y llama a Samuel, al joven Samuel. La palabra de Dios no establece, no dice la edad exacta de Samuel, pero dice que es un joven. Podemos pensar de que quizás no es un niño, pero tampoco es un adulto o mayor de edad, ya que podemos recordar que para ese tiempo las Sagradas Escrituras establecen de que para ser sacerdote tenían que ser mayores de 30 años, que a la edad de 30 años que comienzan los ministerios en las Sagradas Escrituras. Y también encontramos que los jóvenes menores de 20 años no podían ir a la guerra, sino que tan pronto cumplieran los 20 años eran los que podían ir a enfrentar una guerra. Y también encontramos que los levitas podían ejercer el ministerio a partir de los 25 años. Entonces podemos presumir de que Samuel no era ni tan niño ni tan adulto, quizás una edad intermedia, un joven, como lo dice la Sagrada Escritura. Pero él se encontraba a disposición, él se encontraba recibiendo la enseñanza del sacerdote Elí, porque su madre lo había dejado ahí para el servicio de Dios. Y Jehová se digna en llamarlo a ese joven con una voz audible y le dice: Samuel. Y Samuel se levanta y va corriendo pensando que es el sacerdote Elí quien lo está llamando, y le dice: Elí, aquí estoy, heme aquí, ¿para qué me llamas? El sacerdote, muy curioso, le piensa de que de pronto estará con sueño o que estaría soñando, y lo mandó otra vez a acostarse. Le dijo: yo no te he llamado, ve a acostarte. Samuel vuelve y va y se acuesta, pero Dios insiste y le llama y le dice: Samuel. Y Elí, Samuel vuelve y se levanta por segunda vez, llega donde Elí: heme aquí, ¿para qué me llamas? Estoy atento a lo que tú me estás diciendo. Y Elí le dice: yo no te he llamado, vuelve y otra vez acuéstate. Por tercera vez Jehová Dios llama a Samuel con voz audible y le dice: Samuel. Samuel vuelve y se levanta y va a donde el sacerdote Elí, pensando que es Elí quien lo está llamando. En ese tiempo, en esa edad, Samuel solamente conocía las Sagradas Escrituras. Samuel conocía lo que el sacerdote le estaba enseñando en ese momento, pero no conocía, no había tenido un encuentro con Dios, no había tenido un cara a cara con Dios. Él conocía las Sagradas Escrituras, pero no conocía el Dios de las Escrituras, no lo había tenido esa experiencia por primera vez, y por eso él desconocía quién lo estaba llamando. Cuando se acerca por tercera vez a donde Elí, pensando que el sacerdote Elí es el que lo está llamando, le dice: heme aquí, aquí estoy, ¿para qué me llamas? Y es cuando el sacerdote entiende y comprende de que es Dios quien está llamando al joven. Y Elí le dice: joven Samuel, hijo mío, si vuelven otra vez a llamarte, di estas palabras, habla, que tu siervo escucha, y ahí entenderás. Así que regresa a tu puesto y espera. Samuel regresa otra vez a su lugar, y al poco rato vuelve Jehová Dios y lo llama con una intensidad de 2 veces. Le dice: Samuel, Samuel. Pero lo que más me impacta, lo que más
me asombra en las Sagradas Escrituras que cuando Dios le está llamando, encontramos que en el versículo hay unos signos de admiración. En el versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y ahí encontramos los signos de exclamación, donde Dios los está llamando, no por llamarlo, sino lo está llamando eufóricamente, lo está llamando emocionalmente, lo está llamando alegremente, lo está llamando no como las otras veces que lo estaba llamando, lo estaba haciendo intensamente esta vez, Samuel, Samuel, y lo llama 2 veces. Samuel, en vista del consejo de que le había dado el sacerdote Elí, él responde, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Y es cuando Dios comienza a hablar con Samuel, comienza a darle una palabra, pero antes de comenzar a desarrollar el contenido de la palabra que le está dando Dios a Samuel, quiero evidenciar unos detalles muy importantes. Así como las Sagradas Escrituras está comentando de que Elí estaba acostado y que estaba ya corto de vista, que estaba casi ciego, se podría decir, porque no veía muy bien, podemos deducir de que de esa misma manera le había dado una advertencia a Elí y a sus hijos para que cambiaran su forma de ser, para que corrigieran el comportamiento que tenían en la casa de Dios y en el pueblo. Pero encontramos de que así como lo dice la palabra de Dios, que él estaba acostado y que estaba corto ya de vista, su ministerio también estaba así, de esas mismas condiciones. Quizás estaba corto ya de vista físicamente, pero también espiritualmente estaba corto de vista, porque la palabra de Dios me enseña de que Elí no le hacía ningún tipo de observación, no le hacía ningún tipo de correcciones, ni de llamado, ni de advertencia a sus hijos, sino que lo dejaba deliberadamente en el pueblo pecando, los dejaba de que blasfemaran el templo, de que cometieran pecado dentro del templo y en los alrededores. Tenían un comportamiento que a Dios no le estaba agradando y a Dios se lo había advertido. Y por eso es que es muy curioso que la palabra de Dios esté enfatizando de que ya estaba perdiendo casi la vista. De la misma manera, Elí estaba perdiendo ya espiritualmente la visión. Estaba perdiendo física y espiritualmente la visión y se encontraba acostado. Quiere decir de que se encontraba en una posición donde no hacía absolutamente nada, no tenía interés por los asuntos de Dios, dado de que en el templo se estaba apagando la lámpara se le estaba agotando el aceite, y en ese momento quien tiene la responsabilidad de estar pendiente de los asuntos dentro y fuera del templo era el sacerdote Elí, y la lámpara estaba por apagarse, por lo que deducimos una pequeña irresponsabilidad, por lo que podemos deducir de que le faltaba compromiso en la casa de Dios, compromiso en su ministerio, en el ministerio que Dios les estaba dando. Pero también encontramos de que Elí no fue egoísta cuando Samuel, Dios lo llamó, y la tercera vez él pudo reaccionar y pudo tener la visión de que no era un sueño lo que estaba teniendo Samuel y que no era Elí quien lo estaba llamando, sino que era Dios. Se pudo dar cuenta, pudo reaccionar en ese momento y pudo reflexionar que dijo: Samuel, si te vuelven a llamar, di, heme aquí. No fue egoísta con el joven Samuel, por el contrario, quiso apoyarlo, quiso darle camino para que él también conociera de Dios. Y encontramos en esta parte de la escritura de que el joven Samuel, me asombra mucho la disposición que él tiene en su corazón, porque hoy en día las personas, sean jóvenes o adultas, muy pocas veces cuando la llaman por su nombre, escasamente contestan o responden. Samuel ya era hora casi ya de dormir, quizás cansado por el día,
Y él contestó y se levantó. En las 3 veces que Dios lo estaba llamando, él se levantó inmediatamente y fue donde Elí, pensando que era Elí. Se dispuso, estaba muy atento, estaba muy dispuesto, muy obediente, diría yo, porque tantas veces lo llamaban, él iba a ver qué necesitaba, qué estaba sucediendo. Hoy en día los jóvenes y aún las personas, cuando le llamamos por cualquier motivo, no quieren ir a donde papá, no quieren ir donde mamá, no quieren ir donde el esposo, donde la esposa, no quieren ir donde la persona que le está llamando. Por eso me impacta que cada vez que Dios estaba llamando a Samuel, Samuel estaba dispuesto, estaba obediente. No dijo que quiere, no se quedó acostado como quizás otras personas se quedan o nos quedamos acostados esperando que la otra persona venga donde nosotros. No. Él estuvo muy dispuesto en todas estas veces que Dios le estaba llamando. Él tuvo esa disposición y fue obediente en cada una de ellas y llegó y preguntó. Tuvo una obediencia, la cual, donde el sacerdote Elí no es el padre biológico de Samuel, pero sí es el padre quizás espiritual que le estaba enseñando las Sagradas Escrituras. Y encontramos de que Elí lo llama hijo, le dice, hijo, yo no te he llamado. Sin embargo, le dice hijo. ¿Por qué? Por el trato, por la relación que tenían en ese momento, ¿cierto? Entonces, vemos a un Samuel joven, dispuesto a ser obediente a su maestro, digámoslo así, al sacerdote, digámoslo así. Un joven dispuesto en obediencia, disciplinado dentro de la casa de Dios. Y encontramos de que Jehová, en el cuarto llamado, donde le dice Samuel, Samuel, levántate. Samuel le dice, aquí estoy, he aquí tu siervo escucha, aquí estoy. Y Dios le da una palabra, y una palabra bastante fuerte. La podemos encontrar en el versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo buscaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Dios le está dando un comunicado, le está dando una palabra reveladora a Samuel de algo que él ya le había advertido a Elí. Y Samuel, pensando que es primera vez que Dios le está hablando audiblemente, él dijo, este asunto es bastante delicado, este asunto es bastante serio. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo de que iba a actuar en contra de la casa del sacerdote Elí por el pecado que estaba cometiendo sus hijos y él. Y sin embargo, Dios le está diciendo a Samuel de que todas estas cosas las iba a cumplir. Cuando Dios da una palabra proféticamente, démoslas por cumplidas, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente. Dios le estaba advirtiendo anteriormente a través de otro profeta a Elí de que corrigiera su vida, de que él que su mano iba a atentar contra sus hijos por el pecado, por la blasfemia que estaban cometiendo. Pero Elí no hizo absolutamente nada, no se molestó, no se inquietó, dice la palabra de Dios, por llamarle la atención ni nada de eso, sino que continuaron con su pecado, con su vida pecaminosa. Y Dios estaba muy disgustado y esta fue la palabra que le dio a Samuel que iba a hacer con la casa, con la familia de Elí.
Elí llama a Samuel y le dice: dime, Samuel, ¿qué fue lo que te dijo Dios? No me encubras nada, por favor, dímelo. Samuel le comenta todas y cada una de las palabras que Dios le dijo y que se iba a cumplir. Y veo algo muy curioso, donde Elí, a pesar de que ya por segunda vez Dios le estaba diciendo lo que iba a hacer con su familia y con su vida y con sus hijos, sin embargo, no se inquieta, no se preocupa. Veo poco interés en el juicio que está realizando Dios. Las Sagradas Escrituras, Dios, para hacer un juicio, primero le advierte a la persona en privado y le hace ver lo que está haciendo en su vida, le hace ver el pecado que está cometiendo para que lo corrija, para que cambie, para que deje de pensar y actuar de forma errada. Dios le advierte que si continúa en ese comportamiento tendrá unas consecuencias a futuro, las cuales Dios tendrá que frenar en algún momento. Sin embargo, el sacerdote Elí no prestó mucha atención al primer llamado, y por lo que estamos leyendo tampoco prestó mucha atención, dio poco interés a lo que Dios le estaba diciendo, lo que Dios le estaba advirtiendo, que iba a atentar, que su mano poderosa iba a estar en contra de su familia y de sus hijos por el pecado que estaban viviendo y que estaban cometiendo. Y encontramos de parte de Elí, del sacerdote, una omisión muy grande, porque conociendo de Dios no tuvo la autoridad que Dios le había dado, la autoridad que Dios le había delegado para poder corregir a sus hijos. No tuvo la autoridad para poder hacer lo bueno dentro de la casa de Dios, sino que fue permisivo. Quizás a veces nosotros como padres, quizás como hermanos, quizás como miembro de la familia o como vecino, a veces somos muy permisivos, viendo a las demás personas que están cometiendo errores y que no somos capaces de advertirle y de hacerles caer en las consecuencias que pueden tener sus comportamientos. Somos muy permisivos, quizás con las personas que nos rodean, y no le hacemos las observaciones de parte de Dios, porque el pecado tiene como resultado la muerte, la separación total de Dios. Y nos toca a cada uno de los que conocemos de Dios hacerles esas observaciones de parte de Dios a las personas para que enderecen su camino, para que sean obedientes a Dios. Y vemos de que el pueblo estaba descarriado, vemos de que el pueblo era sumergido en una religiosidad, mas no tenían temor del Dios vivo, no tenían temor de la palabra ni de las Sagradas Escrituras. Vemos que los hijos de Elí descarriados, y por eso era que iban a recibir las consecuencias de su pecado, iban a recibir el castigo y el juicio de parte de Dios. Y vemos de que Elí presta poca importancia, y Dios continúa hablándole al joven Samuel. Y dice la palabra de Dios que a medida de que Samuel caminaba con Dios, de que Samuel escuchaba la palabra de Dios, Dios le respaldaba, porque dio testimonio en todo el pueblo de que se levantó un profeta de parte de Dios, se levantó la voz de Dios, porque las Sagradas Escrituras dicen de que en el momento de que Samuel recibe la palabra que Dios les está dando, dice de que Samuel fue quien abrió las puertas del templo. Tan pronto amaneció, tan pronto salió la luz del sol, él fue el que abrió las puertas del templo. Y eso es lo que quiere también Dios de parte de nosotros, que nosotros salgamos, que nosotros vayamos a las naciones, que vayamos a los pueblos, a las familias, a los hogares, a donde están las almas, a compartirle la palabra que Dios nos da, a compartirle del alimento espiritual que Dios nos da. Por eso Samuel fue muy respetado, muy admirado, porque el pueblo entendió de que había profeta
en la tierra y que venía de parte de Dios. Quiero decirles de que es un libro muy precioso, precioso porque podemos pensar o imaginarnos desde qué momento Dios nos habla, desde qué lugar Dios nos habla. Dios habla de muchas formas, pero habemos personas que no queremos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos tan entretenidos con las cosas del mundo que no escuchamos la voz de Dios. Nos distraen mucho las cosas del mundo y no escuchamos la voz de Dios. Y Dios nos está llamando. Dios está llamando a todas las personas. Dios está llamando a todas las naciones. Las está llamando audiblemente, así como Jehová Dios estaba llamando a Samuel. Y nos está advirtiendo de que va a haber un juicio, de que todas las personas vamos a estar en un día determinado rindiéndole cuenta de nuestros actos, rindiéndole cuenta de nuestras responsabilidades, las cosas que Dios nos ha puesto. Somos responsables de algo, somos responsables de algún cargo, somos responsables de alguna persona, pero Dios nos va a colocar a que rindamos cuenta aún de nuestra propia vida. ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué hicimos con nuestros hijos? ¿Qué hicimos con nuestra esposa? ¿Qué hicimos con nuestra familia? ¿Qué hicimos con la iglesia? ¿Qué hicimos con el cargo, con los oficios, con la profesión que Dios nos colocó, con el ministerio que Dios nos ha dado? Vamos a rendirle cuenta. Nos va a pedir cuántos discípulos hicimos. Nos va a rendir cuenta si nuestra lámpara estaba con aceite. Y esa es una de las cuentas que Elí tenía que sustentarle a Jehová. ¿Por qué estaba dejando que la lámpara se apagara? No dejes que tu ministerio se apague. No dejes que tus oraciones se apaguen. No dejes de leer la palabra. Enciende esa lámpara. Enciende la palabra de la oración. Enciende la lámpara de la oración. Enciende la palabra del evangelismo. Enciende la lámpara. Que nunca se apague la lámpara del amor de Dios, que podamos abrir las puertas, así como Samuel lo hizo y fue a las naciones a dar la palabra. Dios habla a través de las Sagradas Escrituras. Dios habla audiblemente. Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de las personas. Habla de muchas formas. No podremos decirle, Dios no me dijo, Dios no me llamó o no escuché la voz de Dios. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos está mirando y de esa forma nos está hablando. Nos está diciendo que nos ama. Nos está diciendo que nos cuida. Nos está diciendo de que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, con su mirada Él nos está hablando. Y todos los días nos está mirando audiblemente a través de la creación, a través de las Sagradas Escrituras, a través de los pastores, de los ministros, en los buses, en la radio, en la televisión. Y Dios está hablando. Hermano, persona que me estás escuchando, que me estás viendo, no seas como los hijos de Elí. No seas como Elí, ciego, acostado ahí, en la posición donde se desentendió de las obligaciones y de los compromisos. ¿Sabes? Es hermoso saber que la obediencia, la disciplina, el cuidado que tuvo Samuel en el templo de Dios fue muy importante, porque a pesar de que Elí era mayor en su ministerio, mayor de edad, tenía mayor experiencia, a quien usó Dios por la obediencia y por la fe fue a Samuel. Lo usó para ungir a 2 reyes. Lo usó para llevar la palabra al pueblo de Israel, para bendecir al pueblo de Israel. ¿Sabes?
Samuel dejó de ser quizás un discípulo para convertirse en un profeta bendecido, guiado, cubierto por la gloria de Dios. Sé obediente, escucha la voz de Dios, no seas reacio a la voz de Dios, sé obediente, dispongámonos, despertémonos, levantémonos como se levantó Samuel, no importando la hora, estemos muy pilosos, atentos a la voz de Dios, porque en la obediencia está la bendición. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. ¿De qué forma se encontraba su ministerio? Ya que debido a que sus hijos tenían mala fama por el comportamiento que tenían en el pueblo, y no solamente en el pueblo, sino el mal comportamiento que tenían sus hijos dentro del templo y en los alrededores, tenían una mala fama, y Dios